Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 45 de Podcast Los Tiempos Digital. Es un grato placer tenerlos de nueva cuenta, pues semana a semana, todos los miércoles, con un capítulo nuevo, pero también con temas importantes, temas coyunturales, temas de actualidad. Queremos darles las gracias por seguirnos diariamente, pues obviamente a través de nuestros distintos capítulos y obviamente episodios. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Spotify, en YouTube, estamos indudablemente en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Nos agrada mucho que nos sigan semana tras semana, pues compartan si les gusta este contenido, denle un like y obviamente activen la campanita, suscríbanse para que de alguna manera pues semana a semana les alerten de un episodio nuevo. Para hoy hemos querido galardonarnos con la presencia de un personaje muy importante. Vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de fútbol, pero sobre todas las cosas vamos a hablar de periodismo deportivo. Yo creo que indudablemente pues la pasión del fútbol siempre ha sido característica de nuestra ciudad, del país, indudablemente, pero para ese hecho hemos querido invitar a un personaje, yo diría ya una leyenda viviente dentro de lo que significa nuestra ciudad, pero también a nivel nacional. Tiene muchísimos reconocimientos a nivel nacional, indudablemente, pero también a nivel internacional. Estoy hablando, obviamente, de un personaje con una trayectoria, más de 50 años en el periodismo deportivo y siempre con esa pasión de poder relatar partidos, de apasionarse con el fútbol, de apasionarse con el deporte. No voy a pedir un aplauso, voy a pedir una ovación para Oscar Galdo Arévalo. Está con nosotros en Podcast Los Tiempos Digital. Muchísimas gracias por estar en Podcast. Oscar, bienvenido. No, gracias a ti, gracias por los conceptos. Bueno, uno ni se da cuenta, ¿no?, que del paso del tiempo, y uno piensa que se ha estancado por la forma como uno va haciendo el seguimiento al fútbol especialmente, ¿no?, y a esto que tanto nos apasiona, que el fútbol está sincronizado con el periodismo, ¿no? Entonces, es algo que nos llena de alegría cada que estamos emitiendo señal o cada que estamos con ustedes para charlar, para recordar, para hacer conocer nuestro pensamiento de lo que significa el fútbol, de lo que significa el periodismo. Oscar, pues indudablemente un grato placer, pero yo quiero hacer un poco de remembranza y un poco de historia. Allá en la década de los 70, 80, cuando toda esa generación teníamos un apego importante, no solamente a la televisión, sino también a los deportes, al fútbol, indudablemente, y desde esa perspectiva al periodismo deportivo, y verte a ti, obviamente, seguir viéndote en esa época era prácticamente sinónimo de pasión, de una entrega importante al periodismo deportivo. ¿Cómo ha sido para Oscar esa formación de años y años? ¿Cómo se ve en este momento cuando apenas empezaba, cuando niño, adolescente, con el tema del periodismo deportivo? Es algo, no sé si comprensible o incomprensible, ¿no? Cómo en aquellas épocas los niños teníamos pasión por asistir al estadio, por ver los partidos y después imaginarlos en nuestra pequeña y luego transmitirlos, narrarlos así. Estoy hablando del 61, 62, cuando era muy niño, y relataba los partidos, ¿no? Los relataba, me imaginaba, ¿no? Y tenía mis botellitas, a las botellitas les ponía números y pues relataba, pero yo jamás iba a pensar que lo que hacía en un mañana iba a ser mi profesión, porque es mi profesión, ¿no? Iba a ser mi sustento diario, porque narraba y me divertía y nada más que eso, ¿no? Pero después ya, con el paso del tiempo, ya fuimos creciendo, muy complicado ingresar al estadio colando, y había que ingresar pagando y no teníamos los recursos. Y un día dije en la puerta de la curva sur, recuerdo siempre esto, ¿no?
algún día voy a entrar gratis a este estadio. Y con el paso de los años se dio lo que había pedido, ¿no? Tuve la oportunidad de acercarme a Carlos D'Alens, el maestro, ¿no? Y Carlos D'Alens se formó una muy buena generación, buenísima generación, con sus consejos, con sus ironías, porque era bien irónico Carlos D'Alens, ¿no? Y con eso de que si encontraba a alguien apasionado, le daba pues el consejo y le permitía en un proceso interesante crecer y crecer, ¿no? Y es lo que pasó conmigo, ¿no? Que a mí me costó mucho por la voz, por lo tímido que hasta ahora soy, y pues no era simple, ¿no? Y ahí fui muy lentamente avanzando, hasta que pasé a ser puesto 2, y ahí es donde tuve un ciclo, pienso que hermoso, porque el estilo que impuse gustó mucho a la gente, claro, ¿no? Exacto, claro. La forma como recibía a los equipos. De ahí un día Carlos D'Alens me dijo, vas a subir. Y subir significaba ir a la cabina de al lado y hacer información del interior, ¿no? Y ahí un día, cuando llegaba Wilstermann de Buenos Aires, tras esa muy buena actuación que tuvo en 1973, llegaba Carlos y el único que estaba en el estadio, en la cabina de centro, era quien les está hablando, ¿no? Y ahí estaba mirando, no sé si había 15 personas o más, era Aurora Petrolero, y de pronto Carlos empieza a narrar la llegada de Wilstermann y en una pausa dice, vamos al estadio al relato de Oscar Galdo. Dudé 1 o 2 segundos, más dudaba, listo, se acabó la oportunidad. Así era Carlos D'Alens. Claro. Entonces, tras no entender lo que me decía, pues me lancé al relato, ¿no? Me lancé al relato. No sé cómo lo habré hecho, pero después ya me fue tomando en cuenta y hacíamos algo muy interesante. Desde el campo de juego yo relataba y D'Alens desde arriba. D'Alens siempre relataba los partidos de Wilstermann o de los equipos locales y al visitante seguíamos nosotros. En una sincronización no estudiada ni planificada, ¿no? En una sincronización pero tal por las exigencias de Carlos D'Alens, ¿no? No permitía un error. Entonces transmitíamos, sabía el maestro cuándo iba a ingresar él y cuándo me daba paso a mí, ¿no? Wow. Y era muy... Había una complementación, sí, pero impresionante. Sí. Es que era una persona tan especial que cuando se proponía buscar promoción de pichones de periodistas, lo hacía con mucha sabiduría, enseñanza, no solo del periodismo, hasta de las cuestiones personales, ¿no? Decir, la experiencia te va a enseñar a que hay cosas que en la vida son duras, y o sea, hasta en el mínimo detalle cómo nos iba inculcando cuál debía ser nuestro camino, ¿no? Y ahí empecé relatando, después él decía, no, fácil es hablar al micrófono, hay que escribir. Hay que escribir. Claro. Y él era el jefe de deportes de los tiempos en las Santibáñez. Y entonces nos dijo a un primo y a mí, ¿por qué no vienen a acompañarme? ¿Por qué no vienen a ver cómo se hace el periódico? ¿Qué hacíamos nosotros? Lleva este pie de mono dice al pie de la foto, ¿no? Él decía pie de mono, ¿no? Él lleva este pie de mono, trae lo correcto, lleva lo que ya han corregido, lleva al taller, ese era, lleva las fotos, trae las fotos, ese era nuestro trabajo. Pero después él decía, haz la pata de mono. ¡Wow! La pata de mono. Tengo una anécdota, hice la pata de mono, me dijo que haga la pata de mono del primer equipo de oro de Wilstermann y eso da para miles de líneas, ¿no? Seguro. Yo hice 15 o 20 y me lo rompió. Wow. Pata de mono dije, no dije nota. De nuevo, 5 líneas. Y así era D'Alens, ¿no? Pero así nos criamos en un periodismo empírico, en periodismo de la calle si quieres. Y pues
ahí está donde estamos, ¿no? ¿Qué hacemos, qué no hacemos y cómo crecimos, ¿no? Pero Oscar, hay otro tema que creo que es fundamental. Es decir, por mucho de que una persona tenga una formación académica, que en los hechos puede servir un poco, pero lo más importante que creo que tiene usted, y obviamente siempre lo hemos mencionado, y seguramente muchos cochabambinos, bolivianos saben de este tema, y es la pasión, ¿no? Es decir, vivir al 100% un partido, un relato, y obviamente el estar ahí inmerso con todo lo que significa el fútbol, los partidos, etcétera. ¿Qué hacía en ese momento de ustedes, de esa generación, para que se inyectara tanta pasión por el deporte, por el fútbol, por los relatos o los comentarios? Es que nacimos para relatar, nacimos para hablar de fútbol, porque nosotros desde muy pequeños íbamos al fútbol, ¿no? Entonces, pienso que la pasión está en todos, solo uno tiene que saber conducirla, después saber controlarla y después manifestarla, ¿no? Entonces uno tiene que, lo que habitualmente hacemos, como digo yo cariñosamente, las crías de Dalense, es que nosotros vamos a un programa a divertirnos, no vamos, tengo flojera, no. O sea, preparamos el material, porque Ovación se prepara en libretos y llego a la emisora. Hoy incluso a la edad que tengo, ¿no? O sea, es diferente a la edad que tenía, más joven, más dinámico quizás, o no sé, de pronto igual, ¿no? Y llegar y uno meterse de lleno al corazón de la gente, al sentimiento de la gente, y entonces hablar con sentimiento como la gente quiere expresarse en el estadio. Entonces, nosotros hacemos esa transmisión de idea y de pasión al que nos sigue en la radio, en la televisión y a veces cuando uno escribe, ¿no? Entonces es algo que nació, pienso, con Oscar Galdo, ¿no? Solamente el maestro lo fue puliendo, ¿no? Claro, y después la experiencia nos da ciertas pautas. Por ejemplo, a mí me costaba relatar los 90 minutos de un partido cuando era joven, ¿no? Con el paso del tiempo, dejé de relatar casi 20 años, con el paso del tiempo, en el mismo nivel de fuerza, de entonación, pero termino sin problemas los 90 minutos, ¿no? Entonces digo, la experiencia es fundamental. Claro, seguro. La experiencia vale mucho. Y al margen de eso, en una época, digamos, donde, digamos, la televisión no reflejaba todavía los partidos en directo, y la radio era fundamental, solo la radio. Es decir, absolutamente descriptivo, ¿no? No, solo la radio. Claro. Solo la radio, solo el periódico. No sé si te pasó alguna vez, quizás ya no a ustedes de la nueva generación. Listo, pásame los goles. ¿Y qué tal el partido? Más o menos. ¿Cuántas líneas? 40 líneas, pero solo tenías quienes marcaron los goles y que el partido fue discreto. Claro, claro. Hay la imaginación. Exacto, la imaginación, porque la gente no veía por televisión, y entonces uno tenía que a la gente hacerle vivir con la imaginación de que el gol fue lindo, que fue por la derecha, pero solo sabíamos que el gol había marcado Limber Cabrera, nada más, ¿no? Entonces ahí fuimos creciendo con esa imaginación, ¿no? Un día me dice Carlos Dalense, te vas a Sucre. ¿Y a qué le digo? Vas a transmitir las carreras. Bueno. Carreras de autos. Carreras de autos. Le apasionaba mucho al maestro las carreras. Te vas a ir al convento. ¿Al convento? Sí, pero ahí voy a dormir. No, del convento vas a transmitir. ¿Cómo? Era todavía un muchacho ingenuo, ¿no? Pero ¿cómo, don Carlos? Tú agarras el teléfono, te pones una radio, escuchas la radio y repites lo que están diciendo en la radio. Qué brutal. Tenía unas picardías, tenía una creatividad interesante. Claro. Además, unos recursos, ¿no? Claro, los recursos. Y uno dubitaba, este no sirve. ¿A cuántos no les dijo de esa manera? Pero
con mucha educación los fue separando, ¿no? Uno tenía que, lo que él decía tenía que hacer, pero hacerlo bien. Claro, porque si no, ya él decía, no, él no va a seguir creciendo, ¿no? Él no va a seguir creciendo. Entonces, tantas cosas que vivimos, además los maestros que tuvimos, ¿no? Es decir, que en esa época no solo era el periodismo deportivo, había gente de prensa como ay, se me va el nombre, recién falleció Nogales, se me ha ido el nombre. Claro, don Chechi, José Nogales. Don Chechi. Un gran amigo, se me va el nombre. Seguro. José Nogales. Que decía, no, esto es así, ¿por qué no le dan esta figura? Porque él era muy apasionado del fútbol, pero le hacía prensa. Claro, ¿no? Claro. Entonces, inclusive de aquellos que nada tenían que ver ni con prensa deportiva ni prensa general, igual a que esos consejos, ¿no? Entonces crecimos con gente de mucha capacidad en todos los ámbitos de la radiodifusión. Y eso nos permitió ganar experiencia, alimentarnos de conocimientos para reflejarlos a la gente. Centro, como los tiempos, es un ícono de Cochabamba. Sí, seguro. ¿No? Es una formación importante de personas. Entonces, es lo que nos permitieron hacer, ¿no? Que vayamos hacia la gente, que la gente vibre con lo que hacemos, que la gente no esté viendo o haciendo otra cosa, sino que esté atento a lo que hacemos, ¿no? Y hoy con la tecnología uno dice una cosa y de inmediato mandan la foto, fue tal año. O sea, es impresionante, es impresionante la facilidad con la que ingresan al material que tiene la computadora, ¿no? A mí me cuesta. Pero Oscar, hay un tema que es importante, es decir, seguramente en esa época donde no se contaba con mucha tecnología, había otra forma mucho más, digamos, directa de poder relatar, de poder escribir, de poder transmitir esa pasión, y obviamente era pues indudablemente también el estar presente en el lugar de los hechos, ¿no? Pero cuando empezamos en televisión empezamos con el cassette beta, que hoy ya no existe. Ni VHS ya existe, ni Umatic existe. Hoy es el disco duro. Y a mí la verdad que me cuesta, ¿no? ¿Cuánto material, cuánta inversión hice en betas? Más de 1000 cassettes de betas, que las tenía guardaditas de recuerdo. Pero un día mi nieto volvió castillo, ¿no? En su imaginación hizo castillos con mis betas. Pero en otro instante por ahí me hubiese molestado, porque a mí no me gusta que toquen mis cosas, ¿no? Pero los nietos son los nietos, pero si esto ya no sirve, entonces que se divierta, ¿no? Y no hay fue haciendo desaparecer como que ya no hay un solo beta en el estudio de Ovación. VHS todavía, eso no le permito, ¿no? Esto no se toca. Esto mañana te puede servir a vos. Entiende, mi nieto tiene 9 años, ¿no? Le digo, mañana puedes utilizar vos esto. Cuando tú tengas 13, 14 años, tú vas a manejar todo esto, ¿no? Entonces él escucha, dice, pero en los libros no. Por ahora los libros no. Yo cuido como un tesoro mis libros de fútbol, ¿no? No permito que nadie los toque. Y en algún momento, Oscar, no se ha imaginado realmente reflejar todo ese conocimiento, toda esa trayectoria en libros. Mis tiempos. Si yo tendría la posibilidad de ya no hacer radio, televisión y vivir sin perder, sino sin darle tanto tiempo a mi actividad, pienso que sí, pero me falta tiempo, está muy fría la información, o sea, datos, pero a los datos hay que alimentarlos con algo de historia, algo de lo que me dices vos, ¿no? A ver, están en Bozador, ¿no? A ver, en Bozador está el libro del clásico, en Bozador está la historia del fútbol cochabambino. En Bozador está todos los partidos internacionales que se han jugado en Cochabamba y en La Paz. ¿No? Hay mucho material que
de pronto digo, será mi hijo, será mi nieto finalmente, ¿no? Porque la mayor parte de esa información ya está en la computadora, en el disco duro, ¿no? Y falta el detallito, y entonces eso es lo que no tenemos mucho tiempo. La radio nos consume por la mañana, la televisión por la tarde, la noche, ¿no? Entonces, a veces intentamos en los espacios libres escribir, nos entusiasmamos, después lo dejamos, ¿no? Es cuestión de meterse de lleno y ni siquiera estoy diciendo que es cabroso, ¿no? Sino por año, del libro de la historia del fútbol cochabambino, por año, unas 30 líneas, ¿no? Pero esto 30 líneas del 57 al 76 y allá, claro, ¿no? Claro, yo estoy en el 62. Wow. ¿no? Entonces, pero pues coincidirá conmigo de que sería un material valiosísimo, me piden, es que, ¿no? Y además es una exigencia, una autoexigencia, porque claro. En el pasado periodistas de renombre no lo pudieron hacer con la información que tenían, quizás no al detalle que hoy tiene Ovación, ¿no? Pero la tenían, y en fotos. ¿Para qué te cuento fotos? Bellezas. Seguro. Estoy hablando de Jesús Abasto Cabrera, de Henry Mendoza, de Carlos D'Alense, que ellos tenían mucho conocimiento, mucha capacidad, y no lo hicieron. Hernán López en algún momento dijo, buen periodista también, y maravilloso jugador, dijo, voy a hacer un libro de anécdotas. Tenía infinidad de anécdotas Hernán, me las contó algunas, ¿no? Pero nunca logró cuajar en realidad él con más tiempo, ¿no? Lamentablemente dejó pasar el tiempo y ahí se quedó, ¿no? Claro. Entonces, lo mío tiene que salir. Así sea frío, tiene que salir, porque si no sale la historia viva del clásico y del fútbol cochabambino, se va a perder. Hoy las nuevas generaciones no tienen idea de que había campeonatos regionales, campeonatos de relámpagos, quiénes son los campeones de todos los años, cómo se jugaron los partidos, cuáles los resultados, no tienen conocimiento. Exacto. Y uno de los temas que creo que es fundamental pues reiterarlo aquí es que toda esa trayectoria, hasta ahora indudablemente, de Ovación, sin embargo, en la década de los 80, parte de los 90, etcétera, todos teníamos que ponernos al televisor para ver Ovación. Porque era un referente impresionante. Yo diría que Oscar Galdo ha sido el allanador no solamente de un programa deportivo, sino también del periodismo deportivo, pero a través de ciertas características importantes. Primero que nada, la voz absolutamente inconfundible y obviamente con esa tonalidad tan particular de pasión. Esa trayectoria, sin duda alguna, marca una época brutalmente importante dentro de lo que significa el periodismo deportivo, pero también personajes como usted, por ejemplo, que estaba, yo diría, en el momento preciso de las circunstancias de los partidos. Por mucho tiempo, hasta ahora inclusive, usted tiene una característica importante y siempre se ha hablado de ese hecho, y es su memoria. Para recordar fechas, para recordar partidos, resultados, sedes, etcétera, etcétera. ¿Esto se entrena, Oscar? No. ¿O es parte, digamos, de una esencia, o la pasión hace que uno realmente caiga en la cuenta de que se tiene que tener esta memoria tan impresionante para poder recordar, y obviamente, estos hechos, ¿no? Puede que sea una virtud que tenga una memoria impresionante, ¿no? Pero vivo con el fútbol, o sea, amo al fútbol. Pero Oscar, recordar partidos de la década de los 60, es que 40. Viví tanto, además los viví, y eso es más fácil para poder recordarlos. Ahora es muy cierto, ¿no? Siempre yo hago las aclaraciones, que de 2000 para abajo, gran parte de la información está en mi pequeña. De 2000 para arriba ya es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como colmenas en el cerebro, y mis cajitas de la colmenas ya están llenas, ¿no? Yo recuerdo del 60, del 61, cómo fueron los goles, todo eso, ¿no? Pero ya de las nuevas épocas me cuesta. Me cuesta, pero uno entra a internet y ya tiene todo, ¿no? Por ejemplo, dicen, yo voy a tener todo, pero yo les digo,
Sacame la historia del fútbol cochabambino, sacame los resultados del 64, del 65. ¿De dónde sacas? Si nadie tiene. Claro, por supuesto. Al margen de eso, en esa época no había, digamos, un proceso de almacenaje, a no ser, como usted dice, en un beta, un VHS o recortes o periódicos. Antes era en cuadernitos. Tienen el cuadernito de notas. O eso, claro. Anillado, los chiquititos. Tengo de esos cuadernitos más de 40. Llenos, ¿no? Y el problema era, ¿y cómo transportas a la computadora? Tiempo. Claro. ¿Sabes cuándo transporté toda la liga del fútbol profesional, toda la Copa Simón Bolívar, todo el torneo local? En la pandemia. Porque pues no hacíamos nada. Exacto. Una buena... Muchos se aburrieron, por ahí te aburriste vos, claro. Pero el que leía o el que hacía algo no se aburría. Alucinaba con los números, con los resultados de tanto meter a la computadora de la liga del 77 hasta el 2008, porque después ya tenía, ¿no? Del torneo local del 57 al 77, de la Copa Simón Bolívar del 61 al 76, resultados, quiénes marcaron los goles, los años. Wow, eso vaya a ratos me cansaba, y eso que me fascina, ¿no? Pero me cansaba, entonces descansaba. Porque cuando uno se cansa ya ve chulupis y después confunde los datos. Claro. Me cansaba, descansaba, volvía a enchufarme y de nuevo, y está todo en la computadora. Es decir que tanto me gusta que tengo cuadernos, ahora tengo DVDs, ahora tengo disco duro, ahora tengo no sé qué cosas más, mientras tenga vida aparecerá con la tecnología, ¿no? Entonces, tan fácil, era difícil antes, seguro, inclusive un Matic era más facilito, ¿no? Uno hacía correr viendo, ¿no? Pero está en donde está en el minuto 50, wow, al 50, no, te has pasado. Ahora tan fácil, ¿no? Bueno, esto ya maneja mi hijo, ¿no? O sea, maneja a la perfección. Yo solamente le digo, Óscar Francisco, quiero los partidos del 2002, 2003, 2004. Está en tal cassette. Y lo que él ya ha almacenado, pues ya entonces lo maneja mejor que yo. Eso yo no sé cómo se maneja, pero él sí ya maneja bien, ¿no? Es lo que él ya está asimilando, ¿no? Ojalá que eso, yo le digo, cuidá, hijo, cuidá, sellá, porque mañana sabes lo que esto va a tener en valor para vos. No, porque otros tienen quizás mejor material que Ovación del 88 abajo, tienen, pero no tienen el dato. Tienen los goles, pero ¿quién se marcó los goles? ¿En qué minuto? ¿Cuál la alineación? Esa no la tienen. Ovación la tiene. En un cuaderno especial tiene todas las alineaciones de todos los años. En otro cuaderno está el detalle de cómo está en el disco duro la relación de los campeonatos desde 2003, ¿no? Un día dije, a ver, algún día si colocamos todos los clásicos, porque nosotros, un orgullo muy personal de Ovación, nosotros tenemos los clásicos desde el retorno, toditos. Desde el retorno de Aurora en 2003, de 2003 a 2024, todos los clásicos están en los archivos de Ovación, con toda la información. En todo caso, creo que pues un material valiosísimo. Sí. Ahora, entremos un poco a esta época de un poco de tecnología, que indudablemente pues facilita muchas cosas. Muchísimas cosas, indudablemente, pero hay otro elemento que también es fundamental y es la formación, ¿no? La formación de los periodistas deportivos o de alguna manera la formación para hacer que pues el fútbol o el deporte mismo sea parte integrante y además principal de este conglomerado de cosas que suceden. ¿Usted cree que hay un, no sé si estoy equivocado, dígame usted si es así, ¿por qué hay poco, yo diría, una especie de poco aprecio, si vale el término, al periodismo deportivo? ¿Por qué todavía no tiene esa talla
qué sé yo, por ejemplo, de otros países, qué sé yo, la Argentina, por ejemplo, o Brasil, donde realmente el periodismo deportivo es 100% influyente en la gente, en los programas de televisión, en los periodistas y en los hinchas. ¿Cuál es un poco la hermenéutica para entender esto? Una generación muy importante, ¿no? A veces, muy honesto soy, ni me la creo en que estoy como soy, ¿no? Con la gente como me habla, con tanto cariño. Pero yo en la calle soy una persona normal, natural, me desenvuelvo como cualquier persona, ¿no? Entonces, lo que está faltando es perseverancia, conocimiento, seguimiento, y no pensar de que ya estoy hablando para la televisión o estoy hablando para la radio y yo ya soy uno de los mejores. No. Los mejores, es que esto también es parte de la enseñanza que no la estamos haciendo porque no hay mucha, o sea, en las universidades como que no le dan la importancia que tiene este aspecto, ¿no? Yo soy empírico, ¿no? No soy licenciado en comunicación, ¿no? Pero para subsanar esto se pueden hacer talleres, seminarios, ¿no? Y para inculcar a la gente cómo uno puede llegar, cómo uno llegó, cómo llegaron otros, cómo tuvimos que sacrificarnos. Claro. Si el periodismo no es listo, llegó y vive a placer, no. Hay épocas durísimas en el periodismo porque de mi generación somos independientes, o sea, nosotros alquilamos espacio y vivimos de la publicidad y hay momentos en que no es fácil la publicidad conseguirla, claro, ¿no? Entonces, no es simple decir, ya llegué, claro, llegué, como decía Carlos D'Alences, llegué. Trepé, pero no me consolidé y bajé, claro, como en resbalín, ¿no? Exacto. Entonces, está faltando que aquella gente que sale con buena redacción, con algo de psicología, con todo lo que les enseñan, ¿no? Pero en la práctica cero. Exacto. En la práctica cero. Y en los hechos es, digamos, un gran porcentaje de hecho, sí, de eso, ¿no? De estar ahí. Yo tuve ocasión, no sé por qué la cortaron en Univalle, tuve la ocasión de hacer 2 semestres de taller. Y pues pienso que estuvo bien, porque todos los que fueron mis alumnos, con qué cariño me recuerdan y cómo me saludan cuando me ven en la calle. Entonces pienso que hice huella, pero se cortó. Claro. Se cortó la experiencia de alguien que tiene 50 años, que inclusive llegó en una exigencia sana, noble, bondadosa, ¿no? Hacer que las damas relaten. Jimena Aldunate, que es una gran presentadora, una chica muy bonita, fue mi alumna, ¿no? Que la admiro cómo ha crecido, cómo se ha superado y cómo hoy es una figura de la televisión. ¿No? Esos simples detalles, ¿no? Se pierden. Había chicos que comentaban muy bien, muy pocos al relato, ¿no? Chicos para para preparar los programas, pero claro, escritos, ¿no? O sea, para hacer guiones, bien, pero no hay dónde conducirlos, ¿no? Claro. No hay dónde conducirlos y lamentablemente es algo muy cierto. Si llegué donde llegué es porque tuve un maestro. Y entonces hay que aprovechar el conocimiento de aquellos que han recorrido tantos años y que pueden dejar en su enseñanza educación de lo que significa ser parte de una radio, de una televisión o de un periódico en lo deportivo, ¿no? Entonces, esto es lo que está faltando. Es lo que está faltando, hay dejadez, o no sé la verdad, ¿no? Yo me sigo preguntando y nunca les consulté, ¿no? ¿Por qué eliminaron el taller o por qué salió de esta universidad y que el que salió que sea? No, puede ser,
pero la experiencia en taller de uno que tiene tantos años es muy diferente a uno que tiene 5 o 6 años, ¿no? Pero hay otro tema también importante, Oscar, y es el hecho de que, por ejemplo, no sé, yo tengo esta percepción de que antes se promocionaban más los deportes, había más deportes, carrera de autos, ciclismo, natación, obvio, fútbol, etcétera. Se supone que eso tendría que haber aumentado, pero ¿por qué? ¿Por cuáles? Por ejemplo, esas carreras que partían del kilómetro 3, la carretera antigua Santa Cruz, personajes tan emblemáticos. Nosotros, changos, vivíamos el automovilismo, pero nos teníamos que transportar hasta ahí, hasta el kilómetro 3, para ver la partida, la llegada, nombres emblemáticos, Ricardo Paita, qué sé yo, pues Flecha Navia, Dieter Hübner. Dieter Hübner, William Bende, Ricardo Zamora. Exacto, ¿qué ha pasado ahí? El consumismo. El fútbol consume demasiado, ¿no? El fútbol se hizo muy poderoso y lamentablemente pues no tenemos esos grandes premios. No tenemos esos grandes premios porque ya no se puede. En esta época, en estos nuevos tiempos, hacer un gran premio es parar la circulación del tráfico pesado. Ya no es como antes, ¿no? No tenemos grandes premios, lo que siempre he criticado, traen, ¿no? Corren media hora y descansan 4 horas, eso es lo que no me gusta. Y quizás eso también le fue quitando brillo al automovilismo, al motociclismo. Antes nosotros, transmitimos automovilismo, motociclismo, baloncesto, la información del voleibol, del ajedrez, del básquetbol, por supuesto, ¿no? Pero ahora como que no sé si el nivel técnico ha bajado en estos deportes. Ya no hay, si uno quiere decir hoy va a jugar Olympic, por decir, y te cambian. Hoy la gente quiere escuchar de fútbol y la mayor parte de la gente quiere escuchar de Bilsterman, ¿no? Uno no habla de Bilsterman, se molestan. Uno empieza a hablar de Aurora, se molestan. Entonces, pero Oscar, en fútbol tampoco estamos tan bien que digamos. Es decir, a ver, por ejemplo, hablemos de esta época, de los últimos, 10 años, digamos, la clasificación al Mundial de la selección de la década de los 90, etcétera, etcétera. A esta parte, ¿qué es lo que está sucediendo con el fútbol boliviano, tomando en cuenta que antes inclusive había semilleros? Por ejemplo, el club Enrique Jape era brutal aquí en Cochabamba, había un proceso de formación de los muchachos para desempeñarse en materia de fútbol y obviamente ascender paulatinamente. ¿Cómo estamos en este momento en el tema del fútbol? Primero, en Cochabamba no estamos promocionando. Hay materia prima, pero no estamos manejándola como corresponde. Es que ahora se tiene que manejar profesionalmente y científicamente, ¿no? No es como antes, ¿no? Antes, evidentemente, con lo que había y no había, la escuela Enrique sacó muchísimos jugadores, ¿no? Muchísimos. En realidad el fútbol se tendría que empezar a partir de ahí, es ¿no? Que el problema es que ya la asociación no está cumpliendo su rol. Los campeonatos no son competitivos. Porque ya 40. Antes no, antes eran 10 en primera, 10 en segunda, 10 en tercera, 8 en la B, 8 en la A, y ya está, ¿no? Y además los domingos teníamos mascotas, pibes infantiles. Claro. Es que todo esto va cambiando, no sé si para bien, porque a la FIFA le interesa el dinero y la FIFA quiere sub-20, en la barriga de la mamá, sub-4, sub-5, sub-6, sub-7, ¿no? Claro. Entonces todo esto, por el mucho dinero que se maneja, está conspirando contra el fútbol puro, el fútbol sano. Nosotros siempre estuvimos en un nivel de regular para abajo, pero vivimos con nuestro fútbol, con nuestras alegrías, con nuestras amarguras cuando nos meten 4 o 5 goles, ¿no? Pero
el día a día de nosotros, ¿no? Es el pan que tenemos para alimentarnos del fútbol que tanto lo queremos, ¿no? Pese a que no estamos en un nivel internacional como quisiéramos, ¿no? Pero este es un batallar de años, claro, desde que era niño, ¿no? Seguimos en eso. Solamente tenemos 12 épocas importantísimas, el sudamericano del 63 y las eliminatorias del 93, ¿no? Dos maravillosas selecciones, exacto, equipos, lógico que en su momento Bolívar y en varias ocasiones Bolívar, Wilstermann, Die Strongest, también Oriente, también Blooming, ¿no? Pero porque no hay no hay la formación ideal de los nuevos valores, porque salen jugadores pero tienen miedo de promocionarlos. No, con ellos vamos a fracasar, no podemos con ellos, que les falta experiencia, ¿no? Y cuando ganan experiencia ya son mayores, ¿no? Entonces necesitamos un cambio brusco, no voy a aplicar eso de radical, brusco, de las estructuras, de cómo deberíamos manejarnos en las escuelas, en los equipos, ¿no? Lo que significa superávit de los equipos, destinar a infraestructura, a la mejor organización de sus divisiones inferiores, todo eso, ¿no? A que los equipos tengan su casa, la casa roja, la casa celeste. Aurora tiene, y ahí está la muestra después de mucho tiempo. Exacto, se animaron. Sí, sí. Una cosa impresionante. Temerarios, audaces. Sí, exacto, ¿no? Exacto. Y lo que consiguieron. Sí, una cosa impresionante. Sí. Pero también parte de todo ese proceso, Oscar, es mental, ¿no? Es decir, tiene que haber una mentalidad, es decir, de trabajo, de pasión, de ímpetu. No sé, a veces creo que los jugadores, por ejemplo, de la selección, con 1, 2 o 3 partidos, pero ya se creen las grandes estrellas, dan lo poquito que tienen, y al margen de eso, indudablemente, pues no hay, digamos, una mentalidad ganadora, de garra realmente, para poder un poco... ese 93, por ejemplo, cuando se clasificó al Mundial, han tenido transcurrir tantos años y seguimos en la batalla, es un proyecto muy único. En ese 93... había un ángel. Había una coincidencia de todo, creo, ¿no? Claro, coincidencia de todo con un ángel. El Bigotón fue fundamental. Exacto. El Bigotón fue sacándole provecho individual y colectivo a todos esos recursos tan buenísimos que tenía, ¿no? Entonces armó un todo casi perfecto y por ello llegamos a la Copa del Mundo, ¿no? Es que el Bigotón hacía algo que siempre yo pondero y critico cuando no se hace lo mismo que hizo el Bigotón, ¿no? Y yo armo la selección, yo armo mi equipo. Puedo recibir consejos, pero a mí nadie me impone nada. Entonces, porque muchas veces uno dice, ¿por qué está fulano? ¿Por qué está sutano? ¿Por qué está mengano? ¿Por qué? Claro. ¿No? Con el Bigotón no había eso. Pensé que con Sago eso iba a desaparecer, y Sago de pronto, como hizo en Bolívar un buen trabajo, iba en la selección, pero cuando vi la nómina dije, pero estamos en lo mismo de lo mismo, ¿no? Y a ver si él se enchufa y dice, bueno, yo voy a escoger de la sub-23 a los que yo he visto, los que considero que van a ser la base del mañana, ¿no? Así sí. Pero si le van a decir esticto, no, el otrito y aquí. Claro. Pero porque hay. Claro. No estoy diciendo hasta dónde es el alcance, pero hay. Yo te aseguro que hay. Esta sub-23 nos demostró, hay buen elemento, pero ese elemento hay que cuidarlo, protegerlo, darle continuidad, darle confianza, darle partidos. Así, del grupo de 20, con que saquemos 8 y es mucho, mucho. Claro. Entonces necesitamos un técnico a lo Bigotón. Siempre me agradó un Marcarián, me agradó un Peckerman, me agradó el Bolillo Gómez. Peleé mucho porque el Bolillo Gómez sea el entrenador y no el hablador que nos llegó y se fue, ¿no? Entonces necesitamos un técnico de esas características, un técnico como Rubén Alfaro, que saben cómo manejarse con
con chicos a los que se los tiene que ir formando, saben cómo van a organizar su esquema y les va bien. A Rubén Alfaro le fue bien, llegó al Mundial con Ecuador, ¿no? Entonces necesitamos de ese tipo de entrenadores. Pero también hay otro tema que es importante y es el tema de las dirigencias, ¿no? Es decir, el fútbol boliviano también tiene un tema brutalmente polémico, el tema de la corrupción, por ejemplo, el tema de los intereses, es algo que lamentablemente está latente y no deja avanzar. Obviamente en esa época pues el Bigotón tenía, como usted decía, esa libertad de sacar, de poner, de decir las cosas y de decidir, y al margen de eso con una mentalidad realmente ganadora y decir aquí los complejos se van a otro mundo y nosotros vamos a clasificar al Mundial. Eso, los complejos. Primera vez que escucho esa palabra, qué bien, qué atinada, los complejos. Sacó los complejos. Correcto. Pero fácilmente, porque estamos hablando de jugadores de la talla del Diablo Echeverri, de Erwin Sánchez, Julio César Valdivieso, Milton Melgar, Borja. Estamos hablando de jugadores de altísimo nivel, ¿no? Entonces, eran unos toquecitos nomás con ellos, eran unos toquecitos, y con esos toquecitos una selección hermosísima, ¿no? Hay buenos dirigentes, hay malos dirigentes que no saben administrar sus equipos, que no manejan bien el presupuesto y que a veces se emocionan y salen del presupuesto y tienen problemas como el que está confrontando Wilstermann, ¿no? En su momento Blooming, Oriente, también Bolívar. Si no venía el de más allá, Bolívar iba a tener complicaciones. Exacto. ¿No? Y Die Strongets no sé cómo se maneja, porque aparecen siempre, no con muchísimo dinero, pero aparecen dirigentes de un buen nivel económico y aportan, ¿no? Se fue Montes, ahora sigue, no recuerdo el nombre del que volvió, y ponen su granito, ponen su cuota, y ahí está el Tigre, ¿no? Un equipo interesante, lo vamos a ver en la Copa Libertadores de América, porque para el consumo interno, bueno, estamos ahí con Bolívar, Die Strongets, Wilstermann, ¿no? Pero vamos a ver en el consumo internacional cuál es el verdadero potencial de Bolívar, de Die Strongets, de Wilstermann si llega a la ronda de grupos de la Copa Sudamericana, de Always Ready, ¿no? La Copa Libertadores de América es un parámetro para medir nuestra realidad, medir dónde estamos, cómo estamos, ¿no? Y esto es lo que nos va a dar una pauta fuerte la Copa en la ronda de grupos desde abril, ¿no? Pero tenemos que buscar lo mejor. Antes traíamos desconocidos, pero que rendían. Claro, por no supuesto, desconocidos por que supuesto. rendían. Claro, ¿No? demostraba. Hoy traemos Disque es bueno, Disque que ha marcado 20 goles, Disque que ha jugado en Europa, y son la mayoría paquetes, ¿no? Entonces tenemos que traer jugadores que dejen enseñanza, que hagan escuela. Claro. Esto es lo que nos está faltando. Que además que sean sostenibles, ¿no? Claro. Es decir, que no un partidito, dos partiditos. No, tiene que ser como en el pasado. Ahora es más complicado porque ahora es costoso traer un jugador de un nivel C o de un nivel B. Antes no. Uno se pregunta y dice, ¿cómo llegó Bravo? ¿Quién lo conocía a Bravo? Claro. Llegó para ser una leyenda del fútbol cochabambino, ¿no? ¿Cómo llegó Milton? Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué no volcamos nuestra mirada con un poquito de experiencia del pasado? No, porque hoy vivimos del empresario, y el empresario trae un cassette y dice, mira las maravillas, pero eso se prepara, eso se arma. Claro. No, pues, a mí, tu cassette lo boto yo a la basura. El currículum lo boto a la basura. Que rinda acá. Claro, claro. No importa. Como se dice, es viendo en cancha. Claro, no importa que venga de Afganistán, pero claro, que rinda acá. Claro, no, porque hoy nos traen un palmarés, pero y después, ¿qué del palmarés? ¿No? Jugadores incluso hasta indisciplinados, ¿no? Como el que recientemente se fue de Aurora. Es decir, que nos está faltando organización. Organización para manejar los equipos, para manejar las asociaciones, para manejar la federación y para intentar cambiarle el rumbo a nuestro fútbol, ¿no? Que no sea simplemente por ahí un fugaz resultado buenísimo, ¿no? Y después puras derrotas, puros momentos amargos, ¿no? En las eliminatorias, en la Copa Libertadores de América, en la Copa América, ¿no? Entonces es algo que
estamos buscando desde que yo era niño, ¿no? Y seguimos en lo mismo. Seguro. Oscar, dos preguntas más para no abusar de tu buena voluntad. Indudablemente, después de más de 50 años de trabajo, de entrega y de continuar en ese camino del periodismo deportivo, de relatar partidos, de hablar, de comentar, de analizar, porque creo que el fútbol se analiza, ¿no? Sí, Más que allá sí, de comentar, claro. se analiza, porque dadas las circunstancias, pues una jugada de qué sé yo, de una estrella, por ejemplo, qué sé yo, Messi, es analizar, porque no es pura coincidencia, no es suerte, es ser un buen jugador o tener realmente presencia en la cancha. Después de todo eso, cuando Oscar Galdo se mira al espejo, ¿qué piensa Oscar de Oscar? Nunca me miré al espejo. Soy una persona especial que simplemente se sienta ahora a la computadora, antes a la máquina, y produce lo que sale con sentimiento, ¿no? O sea, a mí me gusta hacer todo profesionalmente, ¿no? Mi comedor, bueno, mi nieto se ríe, ¿no? Mi comedor resulta que ahora es mi sala donde están todos mis apuntes. Quiero recordar, si no está en la pequeña, busco a mi cuaderno, busco lo que tengo en la computadora, lo que tengo en los libros, todo eso. Entonces, mi casa es todo lleno de cuadernos, de libros, de cassettes, de todo eso. Y por ello sale algo que de pronto es genuino, ¿no? Algo diferente a lo que hacen los que hicieron mis contemporáneos, lo que hacen los de la nueva generación, ¿no? La nueva generación tiene otro estilo, un estilo que si lo saben conducir, va a ser un estilo exitoso. Siempre les digo, ustedes están ahora con esto de las redes, están ustedes con esto de la tecnología, entonces aprovechenla. Aprovechenla, porque en momentos las redes sociales se convierten en redes antisociales. Claro. Y esto no es correcto, Claro, esto claro. no es correcto, ¿no? Pero en las redes sociales podríamos charlar, ¿qué te pareció el partido? ¿Fue gol? No fue gol. Una polémica sana, una discusión sana, disenso productivo, ¿no? Pero no el insulto, no mancillar, ¿no? Entonces, esto deberíamos corregir. Las redes sociales se van a imponer, no sé si al corto o mediano plazo, pero se van a imponer. Un gran periodista, Lanata, dijo: va a ser muy complicado para los periódicos, para las radios, para la televisión. Esto del Facebook, todo eso que manejo muy poco. No estoy en ese rollo, ¿no? Pero es muy importante, es el mañana. Claro. Pero me imagino, Oscar, que usted siente algún tipo de nostalgia de esa época, de la década de los 80, 90, donde pues indudablemente el poder estar presente, no solamente en los partidos, sino poder relatar, el poder analizar, forma parte de lo que ahora tiene, y obviamente esa formación. Y esto tiene que ver con mi última pregunta. ¿Qué le está faltando o qué cosas les está faltando a estas nuevas generaciones, o a las universidades, o al trabajo diario que se tendría que hacer, por ejemplo, al asistir a un partido, al tomar realmente en serio una transmisión, un relato, o escribir desde el punto de vista analítico, o qué sé yo, los partidos o las circunstancias en las que se encuentra en este momento el fútbol boliviano? ¿Cómo se engrana en este momento? Y el trabajo que usted hace, por ejemplo, con su hijo, me parece interesante, porque hay una generación, hay una combinación, una amalgama de generaciones, ¿no? Una sugerencia muy humilde y sana, ¿no? Lo que tiene que hacer la nueva generación es, primero, pasión, no figuración. Claro. Pasión. Hacer con profesionalismo, no pensando en el dinero, pensando en llegar lo más lejos posible a la comunidad del deporte, del fútbol, ¿no? Porque otros todavía están dándole su cobertura a otros deportes, ¿no? Entonces, no amilanarse, y no por llegar a una televisión o llegar a una radio, no por ya ser yo soy jefe,
ya uno piensa que está en las nubes. No, uno tiene que seguir creciendo con humildad, con humildad, crecer con humildad. Se está perdiendo lo de la crítica no puede perderse, porque si no hay crítica, claro, entonces ¿cómo podemos seguir conduciéndonos, no? Dicen, no, la historia no sirve. Sirve. ¿Cómo es que no sirve la historia? La historia es parte fundamental de la humanidad, ¿no? Entonces, no con el conocimiento que de pronto tenga mi persona, pero un conocimiento básico de la historia. Todos fácilmente dicen, el fútbol nació el 77, una vulgar mentira. El fútbol en Bolivia nació profesionalmente el 50. Entonces tenemos que tratar de hablar desde el 50, no desde el 77 cómodamente. Por eso digo que es muy importante, muy valioso, que salga esa información que solamente está en Ovación. Pero uno no tiene que ser mezquino, ¿no? Porque a veces esa mezquindad provocó que la historia se vaya perdiendo en Bolivia, ¿no? Entonces, no importa si está como embozador, que salga para que tengan la historia de lo que es el fútbol en Bolivia y desde cuándo uno puede contabilizar. No se puede contabilizar desde el 77. Tenemos que tratar de, cuánto me gustaría que los cruceños hagan investigación y completen el historial del clásico cruceño. Nadie tiene. Si estuviese en Santa Cruz me animo. Como me animé para hacer del clásico paseño con ayuda de Jorge Hoffman, locutor comercial, que un día se dio a la tarea de hacer un libro con todos los clásicos del fútbol paseño. Entonces, esto nos está faltando. Claro, que la gente conozca la historia, que la gente actúe con muchísima pasión, pero que no la pierda la humildad. Porque rápidamente pierden la humildad, se vuelven vanidosos y eso es peligroso para la formación del periodista deportivo del mañana. Bien, don Oscar Galdo Arévalo, pues ha sido un grato placer tenerlo en Podcast Los Tiempos Digital. Para mí particularmente, una leyenda viviente del periodismo deportivo, pero también creo y me quedo con estas dos últimas frases de usted, la humildad y la pasión. Creo que esos dos componentes serán importantes para poder lograr muchas cosas y obviamente pues estos dos componentes es lo que a usted le ha acompañado a lo largo de estos 50 años de este trabajo inagotable, incansable, pero siempre pensando en que todo lo que uno pueda hacer siempre va a servir a la larga y al futuro, comprometiéndonos indudablemente a que ese banco de datos, ese gigantesco banco de datos que usted tiene no solamente en la cabeza, sino también desde el punto de vista tecnológico, en algún momento vea la luz y obviamente tengamos la posibilidad de un documento valioso de decir, este es nuestro fútbol, esta es la historia de nuestro fútbol, no solamente cochabambino, también boliviano. Yo creo que eso sería realmente un aporte importantísimo a esto que algunos psicólogos etcétera han querido descifrar. ¿Por qué el fútbol mueve tanta pasión? Y ahora mucho dinero. Yo también mucho dinero, inclusive mucho más dinero que ahora. Don Oscar, muchísimas gracias. Seguramente no va a ser ni la primera ni la última vez estar hablando de lo que indudablemente Cochabamba en particular es apasionado del fútbol, pero también de otros deportes que yo recuerdo cuando era niño, adolescente, nos apasionaba ver las carreras de coches. Los grandes premios. Exacto. Los campeonatos nacionales de básquet, de voleibol, de natación, de atletismo. De motociclismo. Yo me acuerdo en la Coronilla, Dios mío, una chamarra negra, una pañoleta y un casco. Eso era toda la seguridad. Y en las motos Yawa, ¿no? Las Yawa, las CZ. Exacto, una cosa impresionante. Una cosa impresionante realmente. Pues en todo caso, pues tenemos que finalizar este podcast, si no nos vamos a alargar demasiado. Muchísimas gracias, don Oscar Galdo. Hay un secreto antes de terminar, un secreto. Claro. El periodista tiene que buscar. A mí me gustaba una forma de periodismo, de escuchar, ¿no? Y lo que a mí me gustaba es lo que le gusta a la gente, ¿no? El entretenimiento. Y esto es lo que tiene que hacer el periodista, buscar la forma de llegar con entretenimiento
a la gente de la televisión, de la radio. Gracias. No, pues no, don Oscar, muchísimas gracias. En todo caso, hoy en este episodio 45 de Podcast Los Tiempos Digital hemos querido hablar de fútbol, hemos querido hablar de periodismo deportivo, pero sobre todas las cosas de un personaje emblemático en nuestra ciudad a nivel nacional. Indudablemente esa época de nostalgia, diría yo, en la época de la década de los 80, 90, parte de los 90, indudablemente sentarnos a ver la televisión era todo un suceso, lo hacíamos en familia, cosa que ahora no ocurre eso, para ver un partido o para ver simplemente Ovación, que era un programa que nos apasionaba, sobre todo la pasión con la que realmente, pues, y obviamente lo sigue haciendo, se relataban los partidos, se comentaba, se analizaba, etcétera, y creo que eso forma parte también de nuestra historia, de la historia del periodismo deportivo. Creo que en ese afán de poder un poco recordar y obviamente solazarnos con la presencia de don Oscar Galdo en Podcast Los Tiempos Digital, queremos llegar hasta ustedes. Muchísimas gracias por estar siempre pendientes de un nuevo capítulo de nuestro podcast Los Tiempos Digital. Puede encontrarnos en Spotify, estamos en YouTube. Por favor, si le ha gustado este contenido, comparta, dele un like y obviamente suscríbase, active la campanita para que cada vez que exista un nuevo capítulo, pues esté ahí para que le alerte. Muchísimas gracias. Seguramente la próxima semana estaremos con un nuevo tema. Mientras tanto, suerte y hasta entonces.